Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Iniciamos, pues, el día de hoy en la materia de ciencias naturales, ¿no? Que nuestra materia, ¿no? Sea práctica para ponerlo en nuestra vida, poder trabajarlo en nuestra vida diaria. Voy a compartirles la diapositiva y les voy a explicar cómo va a ser desde el inicio, ¿no? Son 4 semanas que vamos a estar compartiendo en esta materia. Voy a compartirles. Si me permite, ya. Allí está compartiendo. Ya, allí está compartiendo. Les comento, voy a saltarme un poquito y me voy a ir al final. Quiero que vean esta parte de aquí que se llama vocabulario. ¿Ya? Quiero que la vean, está vacío, dice vocabulario. ¿Por qué? Porque en esta materia, en este periodo, vamos a hacer que pues podamos añadir nuevas palabras a nuestro vocabulario. Ya nuestras palabras, nuevas palabras a nuestro vocabulario, en el cual pues nosotros sabemos que son desconocidas o a lo mejor tienen una pronunciación diferente, pero también la aplicamos en la vida diaria en diferentes aspectos, los cuales ustedes van a ver, ¿no? También quiero compartirles aquí, quiero que observen esta parte de la diapositiva. Les voy a explicar cuál es la metodología o de qué manera ustedes ven, ¿no? Las actividades. Por ejemplo, ustedes van a cumplir en esta materia específicamente con tareas, ¿ya? Con tareas, con actividades en clase. ¿En qué consisten las actividades en clase? En que puede ser al inicio, intermedio o al final de la clase, en que nosotros hacemos una actividad con quienes están presentes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Como no todos, por diferentes situaciones o cuestiones, sus compañeros se conectan, entonces, luego esta actividad que nosotros ya la hacemos en clase queda pues como una tarea, ¿verdad? Pero es una actividad en clase. Es por eso el motivo de que muchas veces, a veces nos preguntamos o me han preguntado, ¿por qué me reflejan todas estas actividades, estas tareas? Ya es porque se acumula, ¿verdad? El estudiante quizás la hace hoy día o en la clase y luego la sube, pero para quien no, queda después como una tarea. Y un foro que el foro consiste en preguntar, o responder la pregunta o participación en clase de cada uno de ustedes acerca de un tema en específico y el examen como tal, ¿verdad? Como ustedes hicieron el periodo anterior, saben que su examen para finalizar la materia no fue teórico, no fue escrito, no fue de responder preguntas, ¿verdad? Sino más bien fue práctico, donde cada uno de ustedes hizo un video, que ahora este periodo va a ser algo muy diferente, pero muy bonito y similar a eso, ¿no? Empezamos. Empezamos. ¿Cuáles son los temas para esta materia? Tenemos 3 temas básicos e importantes. Empezamos con un nivel súper básico, que es el primero, que es la complejidad de la vida, niveles de taxonomía, ¿no? Entonces, como es sumamente práctico, aquí vamos a ver qué es la complejidad de la vida, a qué se relaciona con la materia de ciencias naturales que tiene que ver, ¿no? Voy a compartirles un video muy pequeñito acerca de este tema que me gustaría mucho que le presten atención, ¿verdad? Que no se quede solo en que la docente puso un video, sino en que ustedes puedan escuchar y comprender de qué nos habla, ¿no? Voy a compartirles aquí para que escuchen. Complejidad de la vida del ser humano. Bienvenidos a Razonamientos Pensantes de Roque Lagos. La complejidad de la vida del ser humano es una manifestación específica de la complejidad de la vida en general. Como especie, los seres humanos poseemos una organización biológica y fisiológica compleja, con una amplia gama de sistemas y órganos que interactúan para mantener y realizar las funciones vitales necesarias para la supervivencia. En otro orden, también la complejidad de la vida del ser humano se manifiesta en la capacidad de adaptación y respuesta al entorno, así como en la capacidad de aprendizaje y cognición. Los seres humanos tenemos una variedad de sistemas sensoriales y procesos cognitivos que nos permiten percibir y comprender el mundo que nos rodea. Los seres humanos han desarrollado sistemas culturales y de comunicación complejos que le permiten interactuar de manera efectiva
y comunicarse a través del tiempo y el espacio. Dentro de la complejidad del ser humano está su capacidad de crear y desarrollar tecnologías y sistemas complejos, desde herramientas simples hasta dispositivos avanzados de alta tecnología mucho más complejos aún. Bien, entiendo que mientras más complejos, más valiosos somos. Entiendo que esa complejidad nos ha dotado de cierto y determinado poder de creatividad. También entiendo que, si tenemos el poder de crear, podemos crear nuestro entorno, nuestro modo de vida. Cada ser humano tiene su propia historia personal, sus propias experiencias y circunstancias que influyen en su vida y en su forma de ser, convirtiéndolos en únicos e irrepetibles. En definitiva, entiendo que, en nuestra complejidad de la vida, hemos creado quienes somos hoy. No podemos culpar a nadie de nuestros errores. Para concretar, al fin y al cabo, somos la suma o el desencadenante de nuestros actos. ¿Ya? Volvemos a la diapositiva, ¿no? Y como ustedes pudieron escuchar ahí, somos la suma o el desencadenante de nuestros actos, ¿verdad? Complejidad de la vida. Como decía el video allí, cada una de las situaciones que pues nosotros desde el nacimiento, por decirlo así, desde el nacimiento nos marca y cada una de las decisiones y actos que como persona y como ser vivo tomamos es el resultado de aquella decisión que usted toma, ¿verdad? Voy a dar lectura a un pequeño concepto, si me escuchan, ¿verdad? Que ustedes pueden ver allí en la pantalla, donde nos habla acerca de la complejidad de la vida. La complejidad de la vida se manifiesta en diferentes niveles de organización, desde lo más simple a lo más complejo, y se clasifica utilizando la taxonomía. Mientras yo voy dando la explicación de la clase, quiero que ustedes, pues desde donde ustedes están, también puedan ir tomando su apunte personal. Aquí en este espacio, como les dije antes, ¿ya? Aquí nosotros vamos a ir aplicando el vocabulario, ¿ya? Que es el que nos va a servir, ¿ya? Me gustaría mucho que muy aparte de las palabras que pueda ubicar yo, también usted de lo que va escuchando, si usted no comprende o le parece interesante una parte de esto, usted la anote aquí para que usted después la pueda analizar y pueda buscar su concepto de definición para aplicarlo. Por ejemplo, aquí vamos a poner uno que es complejidad, ¿ya? Complejidad. Ustedes pueden ir anotando allí, ¿verdad? Complejidad es la primera palabra que vamos a investigar, ¿no? ¿Qué es la complejidad? También vamos a poner una palabra adicional que es la taxonomía. Taxonomía. Pueden ir allá tomando sus apuntes. Yo voy a ir haciéndolo con ustedes. Ponerlo más acasito para que puedan ver. Ya tenemos dos palabras, ¿no? Complejidad y taxonomía. Desde donde ustedes están pueden ir tomando sus apuntes. Y como bien, como ustedes vieron en el video, todo esto se relaciona con el nacimiento, tiene que ver con el ámbito, pues, de la composición de las plantas, personas y animales, desde el ámbito de su creación, por decirlo así. Y aquí nos habla desde que esto tiene, pues, una clasificación, que esto tiene un nivel de organización. En realidad, que todo está conectado lo uno con lo otro, no solo dependemos de una sola cosa o de un solo ser o de una sola, por decirlo así, base de una materia. Esta materia tiene que ver mucho con las demás. Y voy a saltarme un poquito a la parte de aquí. ¿Ya? No leo todo el concepto para poder ir desglosándolo. Dice aquí desde lo más simple a lo más complejo y se clasifica utilizando la taxonomía. Ya ustedes luego van a investigar y a ver qué es la palabra taxonomía, que sí la vimos en el periodo anterior. Bueno, sin más que decir, miren aquí, aquí están los niveles de organización biológica que tienen que ver con la complejidad de nuestra vida, con nuestro diario vivir,
con el resultado de nuestras acciones, con lo que nos sucede, con nuestro estado de salud, con nuestro tipo de alimentación, ¿verdad? Pues vamos a ver uno por uno aquí. Vamos a dar lectura. Quiero que ustedes vean aquí qué será el nivel atómico o los demás niveles. Cada uno tiene un pequeño concepto. El nivel atómico, como ustedes pueden ir leyendo desde sus espacios, es donde los átomos, nos habla de átomos, son la unidad básica de la materia, ¿ya? O sea, es decir, que ustedes en un determinado momento pueden escuchar hablar acerca de materia y eso significa que, pues, individualmente la composición de cualquier materia tiene que ver esto con los átomos, que dice que es la unidad básica de la misma, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, ¿verdad? Entonces, cuando usted escucha hablar de esto, usted va a saber que esto tiene una base. ¿Y cuál es la base de esto? El nivel atómico, los átomos, ¿verdad? Luego de esto viene el nivel molecular, que es donde los átomos se combinan para formar moléculas. ¿Cómo qué? Como el agua, como las proteínas, el ADN. Entonces, ¿a qué me viene a hablar del nivel molecular? Me viene a hablar acerca de genética. Y genética tiene que ver, pues, con animales, con personas y con plantas, ¿verdad? Aunque de diferentes maneras. ¿Ya? También tiene que ver con nuestra alimentación. Entonces, esto va desencadenando diversas áreas y perspectivas para poder investigarlas y saber que la una depende de la otra, ¿verdad? Esto es el nivel molecular. Luego de esto viene el nivel subcelular. ¿Ya? ¿Qué es? Es donde las moléculas, como me hablaba arriba, que los átomos se combinan para formar moléculas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, donde las moléculas se organizan para formar estructuras dentro de la célula, ¿verdad? Entonces, aquí es un tema un poquito también amplio. Luego de esto viene el nivel celular donde la célula es la unidad básica de la vida, capaz de realizar todas las funciones vitales. Si ustedes se pueden dar cuenta, lo tratamos en la clase anterior, en el nivel que nosotros somos un infinito, ¿verdad? Un sinfín de células, donde me hablaba acerca de eso, ¿no? Ya ustedes lo van a ver más adelante, pero allí me hablaba del nivel celular. Luego de esto viene el nivel tisular. ¿Qué es el nivel tisular? Es donde las células similares se agrupan para formar tejidos por los cuales estamos compuestos, ¿verdad? Como el tejido muscular, el tejido nervioso, etcétera. Luego de esto viene el nivel orgánico, que es donde los diferentes tejidos se organizan para formar órganos. O sea que nuestros órganos, ¿verdad? Están generados y compuestos por un sinfín de tejidos, ¿verdad? Como el corazón, el hígado y todos los órganos que componen nuestro cuerpo. Luego de esto viene el nivel sistémico. ¿Qué es el nivel sistémico? Es donde los órganos se agrupan en sistemas, como por ejemplo el sistema circulatorio, el sistema digestivo, ¿verdad? El sistema respiratorio, todo lo que compone como sistema en nuestro cuerpo, que trabajan en conjunto y el uno depende del otro. Luego de esto viene el nivel de organismo completo, que es donde la integración de todos los sistemas para formar un individuo completo, ¿verdad? Luego también tenemos el nivel de población. ¿Cuál es? Es el grupo de individuos de la misma especie que viven en la misma área, ¿verdad? Luego de esto también tenemos el nivel de comunidad. ¿Qué es el nivel de comunidad? Es donde varias poblaciones de diferentes especies interactúan entre sí. También tenemos el nivel de ecosistema, donde la comunidad biológica y su ambiente físico no vivo, ¿verdad? Y como para finalizar con los niveles de organización biológica, tenemos el nivel de biosfera, donde todas las áreas de donde todas las áreas de la Tierra donde existe vida, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la complejidad de la vida. Le comentaba hace poco a un estudiante donde me hacía una pregunta y me decía, Miss, entonces, cuando, por ejemplo, ¿cuál es la relación? Me preguntaba, ¿cuál es la relación que tiene uno de estos niveles con nuestro diario vivir? ¿Verdad? ¿Cuál es? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí en el que está, para que puedan comprenderme, al nivel, vamos a hablar algo que ustedes suelen escuchar cuando estamos mal de salud, cuando estamos malitos de salud y vamos al doctor
O a lo mejor usted busca un nutriólogo porque a lo mejor su estado de salud ha cambiado y necesita que alguien lo oriente en la alimentación. Entonces me dice, y si yo escucho que están hablando, por ejemplo, de los órganos, el doctor está dando un diagnóstico y comienza a hablar de los órganos, ¿verdad? Comienza a hablar del corazón, del hígado y de otro órgano que está en nuestro cuerpo. ¿De qué está hablando? Del nivel orgánico, ¿verdad? Es decir, que si en algún momento le pregunto yo, cuando yo esté hablando, por ejemplo, de los sistemas, del sistema respiratorio, por ejemplo, ¿de qué nivel estoy hablando? Entonces, como usted está relacionando esto, usted va a saber que estamos hablando del nivel sistémico, ¿verdad? Del nivel sistémico. Voy a compartirles nuevamente aquí. Quiero que presten atención. Si no me equivoco, ustedes creo que también ya lo han visto, pero quiero que le presten atención para luego de esto indicarles cuál es nuestra actividad práctica, ¿no? Voy a compartirles. ¿Ya? Nuestra actividad práctica ya no va a ser hacer, por ejemplo, hacer un dibujo, sino algo muy diferente, pero para esto debemos prestar atención, ¿ya? Vamos a trabajar con organizadores gráficos y quiero que presten atención. ¿Cómo estás? Hoy te explicaré qué son las ciencias naturales, qué estudia, cuáles son las principales ramas, su importancia y algunos ejemplos de la vida diaria donde las ciencias naturales están presentes y no te habías dado cuenta de ello. Comencemos. ¿Qué son las ciencias naturales? Las ciencias naturales comprenden un conjunto de disciplinas que forman parte de las ciencias básicas. Buscan explicar los principios o leyes que rigen la naturaleza. Para ello se basa en el método científico y en la ejecución de experimentos, y por otra parte se apoyan en las ciencias formales, como las matemáticas, la estadística y la aritmética, entre otros. Es decir, a través de razonamientos lógicos, las ciencias naturales dan respuesta a cómo se comporta la naturaleza en su conjunto. En este sentido, a este compendio de disciplinas a veces se les denomina como ciencias experimentales, ciencias físico-naturales o ciencias de la naturaleza. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué estudian las ciencias naturales? Como su nombre lo indica, el objetivo de estudio es la naturaleza, siendo su objetivo principal comprender los fenómenos que en ella se producen y descubrir las leyes que rigen cada comportamiento. Es tan amplio el estudio de las ciencias naturales que estudia el mundo que nos rodea, desde el punto de vista macroscópico, es decir, lo que vemos a simple vista, como todo lo microscópico, es decir, lo que no podemos ver a simple vista. Su gran amplitud conlleva a que sea subdividida en muchas ramas, y entre todas nos ayudan a comprender lo fantástica que es la vida. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. Ramas de las ciencias naturales. Las ciencias naturales se dividen en dos grandes grupos, las ciencias físicas y las ciencias biológicas. Las ciencias físicas se encargan de determinar las leyes que rigen los fenómenos observados en el universo y a la vez se subdivide en distintas áreas específicas. Entre ellas se pueden mencionar la astronomía, la física, la geología y la química. La astronomía se encarga del estudio de los astros y cómo estos interactúan entre sí. La física se encarga de estudiar la energía, el tiempo y el espacio. Estos aspectos son considerados como las tres fuerzas elementales del universo.
y de allí surgen leyes que explican los fenómenos observados. La geología tiene como centro de estudio explicar cómo se formó el planeta Tierra y cómo se transforma o evoluciona en el tiempo. La química se centra en estudiar a la materia en cuanto a su estructura, elementos que la componen y la interacción entre las diversas sustancias en el que se originan compuestos nuevos. Por otra parte, se encuentra el otro gran pilar de las ciencias naturales, las ciencias biológicas, que se encargan de estudiar la vida en el planeta. Ella se subdivide a su vez en la biología y la paleontología. La biología es la ciencia que estudia a todos los seres vivos, desde su origen, evolución, comportamiento, interrelación con el medio que los rodea, interacción con su misma especie y con especies diferentes, así como también el funcionamiento interno de sus células, tejidos, órganos y sistemas. La paleontología estudia la evolución de la vida antes de que el ser humano estuviese presente en el planeta. Importancia de las ciencias naturales. Las ciencias naturales han sido cruciales para el ser humano, pues con ellas ha podido conocer todo aquello que lo rodea, comprender sus elementos y funcionamiento, con el objetivo de poder adaptarse a él o adaptarlo a sus propios intereses. Inclusive le ha ayudado a comprenderse a sí mismo, cómo está formado y cómo funciona su cuerpo. Hoy día los grandes avances tecnológicos se lo debemos a las ciencias naturales en su conjunto, ya que sin ellas sería imposible haber logrado las invenciones de hoy día, pues estas están basadas en las teorías, leyes y principios descubiertas por las ciencias naturales. En ocasiones se habla de ciencias cruzadas cuando interactúan principios de dos áreas del conocimiento, en el que se generan disciplinas nuevas, como por ejemplo, al combinar la biología con la química, se crea la bioquímica, o la geología con la física, se crea la geofísica. Ejemplos de las ciencias naturales en la vida diaria. Ejemplo 1. Sin los conocimientos que nos brindan las ciencias naturales, pues es imposible saber cómo cuidar nuestro jardín o nuestros cultivos, pues las plantas son seres vivos que según la especie tienen requerimientos nutricionales distintos unas de otras. Además que proteger y cuidar las plantas es indispensable para la vida misma. Ejemplo 2. Sin el conocimiento de algunas de las ramas de las ciencias naturales, no se hubiese descubierto el gran potencial que tiene el petróleo en nuestras vidas, usándose como materia prima del combustible más usado para el transporte, la gasolina y sus derivados, entre otras aplicaciones. Ejemplo 3. Sin el conocimiento que ha generado el estudio de las ciencias naturales, el servicio eléctrico no existiría. ¿Te imaginas que no se conociera este tipo de energía tan utilizada en nuestra sociedad? Ejemplo 4. Gracias a los conocimientos que varias de las ramas de las ciencias naturales aportan hoy día, es posible llevar a cabo un sinnúmero de construcciones, como casas, edificios, rascacielos y demás estructuras con las métricas exactas para que sean seguros y no se derrumben. Ejemplo 5. Si ves el cielo en un día de tormenta, verás relámpagos y centellas. Ese fenómeno es perfectamente explicado gracias a los conocimientos que brindan las ciencias naturales. Ejemplo 6. Cada vez que un niño nos pregunta, mamá o papá, ¿por qué pasa esto o aquello?,
está buscando respuestas a algo que le llamó la atención del mundo que lo rodea. Y ese elemento o fenómeno que observó con toda seguridad obedece a un principio o ley de las disciplinas que integran las ciencias naturales. Como has podido ver, las ciencias naturales son tan fantásticas como necesarias. Y aunque Volvemos nuevamente aquí, ¿no? Y pues espero hayan podido escuchar para poder luego hacer su actividad práctica. Vuelvo al tema de la complejidad de la vida, luego de que hablábamos de que esta se manifiesta en niveles de organización, que son los niveles que mencionamos antes del video, ¿no? Donde ustedes pues van a ver de qué se trata cada uno de ellos y qué relación tiene pues en la vida cotidiana. Luego de esto, pues también vemos los otros niveles que están aquí. Nosotros decíamos que estos niveles forman parte de la taxonomía, que es una palabra que la pusimos en el vocabulario, ¿verdad? Luego de esto vemos que la taxonomía es la ciencia que se ocupa de clasificar y nombrar a los seres vivos, utilizándolos como categorías. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí a continuación, ¿verdad? Cada uno de estos tiene un significado, ¿verdad? Y forma parte de la especie, del orden. Yo sé que quizás ustedes lo van a relacionar incluso con sus áreas de trabajo en el ámbito de las plantas, o quizás en el ámbito de la especie como los animales, incluso como también nosotros los seres vivos, las personas. Y vamos a ver el concepto aquí. Dice aquí que en nuestra materia, en la materia de ciencias naturales, la taxonomía, ¿ya? Es la ciencia que se encarga de clasificar y nombrar a los seres vivos, organizándolos en categorías jerárquicas, llamadas niveles taxonómicos o taxones. Estos niveles, de los más general a los más específicos, son dominio, reino, filo, que significa división, clase, orden, familia, género y especie, que es lo que nosotros vemos en la parte de aquí, ¿no? Es lo que está aquí. Aquí pues está el significado de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí, niveles de taxonomía. Dominio, el primero. Dominio, la categoría más amplia que agrupa a los seres vivos según sus características celulares. Pueden ver aquí a un ejemplo que está a un costado, ¿verdad? Donde dice archaea, bacteria, eucaria, ¿verdad? Luego de esto viene el reino, que es el reino en el nivel taxonómico. Es el que divide a los seres vivos por su naturaleza, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de seres vivos, recuerden que no estamos hablando, pues, por ejemplo, de solo de personas, ¿verdad? Estamos hablando de personas, animales y plantas, ¿verdad? Ya, el reino divide a los seres vivos por su naturaleza, como por ejemplo, Animalia, Plantae, Fungi y Protista, ¿no? Luego de esto vemos donde dice filo o división, ¿verdad? Que es el que agrupa a los seres vivos por su sistema de organización. Ya, aquí tenemos dos ejemplos, que dice Chordata y Artrópoda, ¿no? Luego de esto también tenemos a clase. Dentro del nivel taxonómico tenemos la clase, que es la que divide a los filos, es decir, aquí arriba, miren, es el que divide, pues, a a los seres vivos, ¿no? Por las características más comunes. También tenemos ejemplos. Luego de esto viene el orden, que es el que agrupa las clases con características similares. Luego de esto tenemos a la familia, o sea, qué tipo de familia pertenece, que es el que agrupa los géneros emparentados. También tenemos a un costado